El Congreso ha rechazado ceder las competencias para la convocatoria unilateral de una consulta soberanista que la Constitución no ampara. El Tribunal Constitucional ya había rechazado por unanimidad la declaración separatista del Parlament catalán. Artur Mas no consideró oportuno defender en el Congreso el referéndum independentista que promueve. El título preliminar de la Constitución dice en sus dos primeros artículos que la soberanía nacional reside en el pueblo español y se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. CiU, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya se citaron en la Casa de la Soberanía Nacional para escenificar y defender conjuntamente la postura aprobada en el Parlamento catalán. Pedían que la Cámara renunciara a su competencia exclusiva recogida en la Constitución para permitir a la Generalitat convocar de forma unilateral el referéndum sobre la independencia de Cataluña. En el Congreso, los nacionalistas catalanes se presentaron sin el respaldo físico de quien ha sido su icono reivindicativo, Artur Mas. Era claro que el simple hecho de aparecer en las Cortes era reconocer una sumisión a un orden constitucional que él no ha respetado de principio a fin en este proceso. A mi juicio hubiera sido mucho mejor que estuviera, porque él ha encarnado la propuesta política que emana del Parlament de Cataluña. Pero tampoco es malo que el Congreso haya visto que no es solamente una persona la que está, digamos, en esta posición política que encarna Artur Mas. Creo que ha hecho un feo, sobre todo al propio pueblo catalán, si da tanta importancia a la cuestión, no haberse presentado a defenderla en la sede de la soberanía nacional. La posibilidad democrática de sacar adelante la pretensión soberanista era inexistente, porque los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, que aglutinan el 86% de los votos, ya habían anunciado que votarían en contra de la cesión de las competencias para convocar la consulta separatista. El discurso soberanista en el estrado no se desvió del anunciado días antes en los medios. El pueblo de Cataluña no se ha metido en un callejón sin salida. El pueblo de Cataluña ha iniciado un camino sin retorno, un camino pacífico y democrático para decidir su futuro. Creo que si nos conociéramos más, también nos apreciaríamos más. Su previsible y anunciado no va a empequeñecer ni a resolver el problema, va a engrandar la distancia. Eso es lo que va a pasar hoy. Por eso temo que su respuesta será ni queremos, como lo dicen, ni queremos ni podemos, ¿no? El presidente Rajoy se basó en la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza la declaración soberanista para desmontar las pretensiones secesionistas y ofreció diálogo. Como presidente del Gobierno soy y seré el presidente de todos. No concibo España sin Cataluña, ni concibo una Cataluña fuera de España y de Europa. No es posible atender a lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución. No lo permite porque, independientemente del uso que se le quiera dar, se trata de una competencia indelegable. La soberanía del pueblo, la soberanía española, corresponde a todos los españoles. Yo, como presidente del Gobierno, estoy obligado a cumplir la ley. Y no me lo pidan, que deje de hacerlo. Perdónenme la vanidad, perdónenmela, si hacen el favor. Pero tal vez yo creo en Cataluña más que ustedes. Hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas. Iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, ofreció el federalismo como solución a las pretensiones soberanistas reformando la Constitución, pero se apoyó en la Carta Magna para decir no a la consulta. Vamos a votar que no, pero por una razón muy sencilla, porque ustedes nos piden que el Estado transfiera una competencia que sencillamente no tiene.
y que no tiene porque en el marco de la Constitución ni el Estado ni nadie puede convocar un referéndum autonómico sobre un tema que afecta al conjunto de los ciudadanos españoles. Y por eso nuestra propuesta es sentarnos y hablar y buscar soluciones para estos problemas de convivencia que yo admito en esta Cámara que existen. Buscar soluciones, acordar unas nuevas normas de convivencia. Eso es una reforma de la Constitución. También se sumaron al no UPyD, UPN y Foro Asturias. Dentro del respeto a las reglas de juego se dialoga. Con alguien que ha decidido no respetarlas no hay nada que dialogar. Izquierda Plural se alió con los soberanistas y con ellos parte del grupo mixto, como Amayú, BNG, Eroa Bai, Nueva Canarias y el PNV, que aprovechó su tiempo para abrir otro frente. Este debate llega al Congreso absolutamente manoseado, totalmente manipulado por quienes esperan obtener réditos políticos de este conflicto, aunque sea a costa de crispar el ambiente social y bloquear las soluciones. El Gobierno de España tiene una patata caliente en sus manos. Mejor dicho, tiene dos: la patata catalana y la Euskal Patata. Votos emitidos 347. Sí 47. No 299. Abstención 1. Queda rechazada la toma en consideración de la proposición de ley orgánica. Se suspende la sesión. La votación expresó la voluntad democrática y constitucional. 299 señorías, muchos de ellos catalanes, dijeron no a la petición para realizar la consulta soberanista. Artur Mas siguió desde su despacho en la Generalitat las 7 horas que duró el debate. A las propuestas de diálogo lanzadas desde la tribuna en las Cortes, Mas respondió con el mismo mensaje. Senyor Rajoy, posi dia i hora. Més fàcil, absolutament impossible. Si el problema és el telèfon, doncs jo li asseguro que tampoc tinc cap problema en trucar. He trucat moltes vegades. Es llamativo que el mismo día o al día siguiente de su incomparecencia solicite una reunión para debatir algo que precisamente se debatió con su ausencia la víspera. Yo creo que es muy importante conocer su posición sobre esa consulta de cara a abordar cualquier diálogo. El debate, que fijó una vez más las posiciones ya conocidas de las partes, destacó por las formas y el respeto a los intervinientes. El nacionalismo catalán ha desarrollado, que es muy interesante, una suerte de escenificación teatral que consiste en la imperturbabilidad, en estar siempre tranquilo, sereno y decir unas barbaridades jurídicas aberrantes y auténticas ofensas al resto de los españoles, pero siempre todo muy mesurado, muy tranquilo. Decimos de la Constitución que es la regla básica del juego. Se nos ha quedado un poco antigua y yo creo que los partidos han puesto de manifiesto que si hay propuestas que se sitúen sobre la mesa razonables, también de reforma constitucional se puede hablar. Y yo creo que eso abre muchas expectativas. La única puerta que ha abierto es esto, la invitación a iniciar la reforma. Pero si no se añade a esto un cierto cauce, una cierta comprensión del hecho que existe una presión independentista muy fuerte, pues el recorrido de la concesión es mínimo. El rechazo del Congreso para ceder las competencias para la convocatoria de una consulta con 2 preguntas sobre la independencia de Cataluña no solo refleja la posición mayoritaria del legislativo español, sino que acata la ley de mayor rango, que es la Constitución. El pasado 25 de marzo, el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña el 16 de enero. Y aquí se planteó un conflicto y el tribunal lo ha resuelto mediante una sentencia en la que declara el primer punto de la declaración soberanista del Parlamento catalán inconstitucional, por entender que la declaración de que el pueblo catalán es un pueblo, es un sujeto jurídico y político soberano, contraría claramente lo expuesto en la Constitución, concretamente el artículo 1.2, que determina que la soberanía reside en el pueblo español, la soberanía popular, y el artículo 2, donde entiende y determina que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de los españoles. Y esto es algo que dice la Constitución con claridad. Las vías que propone el Parlamento de Cataluña no son constitucionalmente aceptables. Caben 2 posibilidades teóricas solo. Una, que se reforme previamente la Constitución y se contemple el supuesto, cosa que no sucede en casi ninguna
situación del derecho comparado, y que evidentemente no se va a hacer porque el Partido Popular se opone y el Partido Socialista propone una fórmula federal en la cual, por lo que yo haya leído, no se contempla esa solución, o intentar articular otra fórmula jurídica previo pacto expreso entre los partidos políticos. El portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, que ahora ha defendido en el Congreso la consulta soberanista, calificó en su momento a los magistrados del Tribunal Constitucional de agitadores políticos que avivan la catalanofobia y que no le merecían ningún respeto. Nos merece muy poco respeto esta resolución. Lo hizo tras conocerse la sentencia del alto tribunal. La Generalitat asegura tener un informe jurídico que avala la celebración del referéndum. ¿Las soluciones jurídicas que se dan desde Cataluña son constitucionales? En general, no. Parece que recuerda usted a Santo Tomás cuando hablaba de las 10 vías para demostrar la existencia de Dios y ninguna lo demostraba. Pues las vías que propone el Parlamento de Cataluña no son constitucionalmente aceptables. Cualquier aspiración política que se quiera reivindicar hay que hacerlo conforme al marco legalmente establecido en la propia Constitución, ¿no? Y en ese sentido se recuerda en la sentencia que una parte nunca puede decidir por el todo y que es ilegal y desde luego imposible la celebración de un referéndum de secesión de forma unilateral convocado por una comunidad autónoma. A partir de ahí, lo que también dice la sentencia es que todo aquello que es ajeno al debate constitucional entra de lleno en el debate político y el tribunal es totalmente ajeno al debate político. Debate político dentro del marco legal es lo que ofrece Rajoy y la mayoría constitucionalista a los soberanistas catalanes. En Cataluña, Mas sabe que su presidencia de la Generalitat pende del pacto de gobierno con Esquerra. Creo que Artur Mas y la Generalitat tendrán que cambiar su calendario y su programa político para esta legislatura, en definitiva, porque nunca, según hemos escuchado al presidente, recibirán en este estado actual de las cosas autorización para convocar la consulta. Es verdad que puede provocar la no celebración de la consulta una crisis en la coalición que existe ahora entre Artur Mas, Esquerra y los apoyos, en definitiva, que tiene el Parlamento de Cataluña. Eso podría abocar a unas elecciones anticipadas en Cataluña. Pues a partir de ahora, preocupación. Hombre, yo creo que después de esto debería haber conversaciones a fondo entre Rajoy, Rubalcaba y en general los grupos parlamentarios que defienden que no creen en la independencia y que tampoco creen en las ventajas de un enfrentamiento pseudo-crimeano en nuestro territorio, y esto debería hacerse. Cuando alguien dice, oiga, ¿qué ha dicho Durão Barroso? Que están ustedes fuera de la UE si se independizan. Dice yo que no, eso no es así para nada. Y esto allí va calando porque el problema final de esta cuestión es que estamos en una gran batalla de propaganda donde la idea de España no está calando en la sociedad catalana porque no encuentra cauce mediático para defenderla. Medios que recogieron en sus primeras páginas el resultado final de un debate donde se resaltó el valor de la Constitución como marco legal de referencia para todos.